Dios me le bendiga, hermanos. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de oración a Dios del Templo Misionero Bautista de esta comunidad, Colibrí y Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Hoy, estimados que me escuchan, quiero invitarles a abrir sus Biblias. Yo sé que muchos tienen sus Biblias en sus teléfonos. Hoy el tema es la Davia de los Filipenses, las Davias de la iglesia de los Filipenses. Vamos a estar estudiando este libro de Filipenses, esta carta paulina de los Filipenses. Quiero ver Filipenses capítulo 4 y verso 10 y 11, capítulo 4 de los Filipenses, que dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestros interés por mí. Así es que primero que él da gracias a Dios, el apóstol Pablo da gracias a Dios que al fin y al cabo ya había despertado un interés acerca de él como calidad de apóstol. Ciertamente lo tenéis, pero os falta la oportunidad para manifestarlo. Así es que precisamente la oportunidad de manifestarlos. Pero qué hermoso que estos hermanos de Filipenses ya habían despertado un interés. Siempre tiene que estar un interés en nosotros de escuchar la palabra de Dios. Porque si no despierta en nosotros un interés de escuchar, estaríamos prácticamente como muertos. Estaríamos como muertos. Porque la palabra de Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora vamos a ver esta otra palabra, este otro tema que vemos que aquí prácticamente hay como dos temas. Así es que una acción de gracias que precisamente en el versículo 10 es una acción de gracias que el apóstol Pablo manifiesta a esta iglesia de los filipenses. Ahora vamos a ver el testimonio. El versículo 11 de Filipenses 4, pero el verso 11 Pablo nos da también testimonio acerca de la personalidad de él, que dice el verso 11 de capítulo 4, dice así: no lo digo por que tenga de escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquier que sea mi situación. Así es que precisamente Pablo está dando un testimonio después que dio acción de gracias porque había interés en los hermanos, pero él manifiesta en verso 11 un testimonio. Dice así: no lo digo porque tenga de escasez. Precisamente que Pablo dice que él quiere referirse a las de escasez como ser humano, pero dice que no lo dice porque él tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquier que sea mi situación, cualquier situación que sea mi situación, que he aprendido en contentar. Vemos este hermoso testimonio de que él había aprendido a contentarme, sea en abundancia o sea en escasez. Es muy fácil estar muy contento cuando hay en abundancia. Claro que sí, va. Y yo lo digo por la persona mía. Cuando las cosas están en abundancias, quiero decirle, hermanos que me escuchan en las redes sociales, cuando las cosas en mi casa están en abundancia, yo estoy contento y está muy contento a veces. Ahora, pero dice que también cuando estén de escasez. Pero cuando ustedes en de escasez, qué duro a veces cuando las cosas están muy en de escasez estar bien contento. Qué difícil. Hay cosas bastante difíciles. Difícil es cuando no haya comida en la casa, no haya trabajo, mal de salud, no pueden trabajar. ¿Y qué situación es que estar bien contento? ¿Qué situación que si no hay comida llega nuestros vecinos, nuestros amigos a visitarlos y están las tablitas vacías? Está donde se guarda la comida vacía porque no hay nada de qué compartir. Qué hermoso estas palabras que he aprendido también en de escasez, pero en abundancia. También quiero de este tema de escasez y abundancia, quiero también irme un poquito más adelante en Timoteo. Quiero irme un poquito más adelante también en Timoteo capítulo 6 y verso 17 también.
otra carta paulina también de Timoteo, capítulo 6 y verso 17. Dice así, el apóstol Pablo, dice así, a los ricos de este mundo, mando que no sean activos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Que no sean activos ni que pongan las esperanzas en sus riquezas. Vamos a seguir leyendo. Las cuales son insensatas, sino que Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero precisamente que manda a las personas ricas, ¿qué quiere decir? Las personas que tienen ¿qué? Bienes. No se está refiriendo exactamente a una persona rica espiritual. Se está refiriendo a la persona que tiene muchos bienes. Quiero estar leyendo porque es fascinante para mí esta verso de la palabra de Dios. Quiero volver a leer. A los ricos de este mundo mando que no sean activos, ni pongan las riquezas en esperanza, ni pongan las riquezas en esperanza. Cuando la persona pone sus riquezas, los bienes terrenales, como única y suficiente esperanza en su vida, es una persona que no ha creído. No ha entendido el propósito de Dios. Hay veces que hay personas que piensan que nunca van a partir la eternidad, que sus riquezas nunca van a terminar tampoco. Por lo consiguiente, trabajamos mucho a veces y podemos crear muchos bienes. Cuando somos afanados, muy afanados a nuestros bienes, y cuando perdemos nuestros bienes, precisamente ahí es donde el apóstol Pablo decía también, no porque lo esté en escasez, pero he aprendido, en escasez sin abundancia. Pero hay personas que piensan que ya no tienen derecho, que no hay sentido de vivir cuando haya perdido sus bienes terrenales. Pero como vuelvo a repetir, cuando parte la eternidad, ¿quién se lleva sus bienes terrenales? Todo queda aquí. Qué hermosos pasajes para poder uno enseñar en actos fúnebres. Así es que qué hermoso este pasaje. Quiero estar leyendo también el verso 18 de este capítulo 6 de Timoteo. Dice así, que tengáis bien que sean ricos en buenas obras. Dice que sean ricos, pero ¿qué? En buenas obras. Y eso precisamente es lo que cuesta encontrar. Que una persona tenga riquezas, pero que las utilice para buenas obras. Qué duro que es. Dice, dadivosos y generosos. Que en buenas obras sean, ¿qué? Dadivosos y generosos. Esas son las buenas obras. Que emplee las riquezas en buenas obras, ayudando al prójimo. Si ha habido grandes personales de la palabra de Dios que han empleado sus bienes para servir donde hay necesidad. Y precisamente que a veces me gusta reflexionar, ver este gran siervo como Job. Era un hombre de 500 yuntas de bueyes, 7,000 animalitos, cabríos también, ovejas y cabríos, 7,000. Era el hombre más rico en bienes, pero era el hombre de buenas obras. Era el hombre que trataba muy por especial a sus trabajadores. Dice la palabra de Dios que cuando leemos Job, que hacía siempre fiestas para sus trabajadores. No habían quejas contra el patrón. Siempre todos los trabajadores lo apoyaban y lo querían, y siervo de Dios. Pero es que dice Jehová, no ha visto como mi siervo porque no hay como él. Y era un hombre de tantos bienes, pero los bienes no fueron obstáculos para servir, fue una bendición. Cuando nosotros podemos tener bienes terrenales, no estemos afanados tanto en los bienes terrenales. Y no es que quiera decir que no hay que trabajar. No es que no quiera decir que no hay que hacer ningún ahorro. No quiero decir eso tampoco. Pero no están tan afanados. No tan afanados en los bienes terrenales. Precisamente que también
leemos también aquí en Timoteo, Timoteo 6, 6, 8, también quiero ir un poquito más atrás, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estáis ya satisfechos. ¿En qué debemos tener nosotros satisfechos? Cuando tengamos que abrigo y sustento, está ya satisfecho. Esa es la vida, la característica principal de un cristiano, que el cristiano debe estar contento, satisfecho, cuando tan solo tenga abrigo y alimento. Ese es precisamente. No estar tan desesperados que si tengo una finca, quiero tener dos. Y si tengo dos fincas, quiero tener otras dos. Esta es precisamente el llamado que hace el apóstol Pablo a las iglesias. Llamado que hizo Pablo también a la iglesia de Filipenses, a la iglesia también de Éfeso, también Timoteo que encontramos aquí, que es la iglesia de Éfeso. Ese es el llamado general. Y esos pasajes de la palabra de Dios, que estemos siempre nosotros satisfechos con tener abrigo y sustento. Y para terminar, quiero estar leyendo verso 19 de primera de Timoteo y verso 19. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alabanza a la vida eterna. Así es que qué bueno esta palabra. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el buen futuro y alcanzará vida eterna. Es cierto, estamos muy claros que son no solamente porque la persona ayude o sea muy bondadoso, porque en primer lugar quien amar sobre todas las cosas es a Dios. Pero un segundo mandamiento es amar al prójimo. Cuando la persona ama al prójimo, ver en qué puede ayudar al prójimo. En momentos más difíciles ayudar al prójimo. Claro que sí, en momentos más difíciles ayudar al prójimo. En los tiempos de la iglesia primitiva, vendían sus propiedades y eran para ayudar donde había más necesidad. De manera que no había necesidad, porque todas las necesidades de los hermanos los cubría. Eso es precisamente así funcionaba. Hoy el amor se ha venido alejando demasiado, inclusive nosotros los cristianos también. Se ha apagado mucho el amor. Y cuando el amor se apaga mucho, estamos alejándonos de Dios. Amén. Si lo hacéis con el prójimo, conmigo también. Ama al prójimo como a ti mismo, es el mandamiento. Es que Dios me les bendiga, hermanos, de esta linda enseñanza. Y es precisamente que también, como dice la palabra de Dios, que es raíz de toda amargura es el amor al dinero. No el dinero, sino estar desesperados cuando no tenemos amor. El dinero. Tengamos dinero o no tengamos dinero, estemos conformes con sustento y abrigo y es suficiente para estar conforme con lo que Dios da. Que Dios me bendiga.